Vamos a continuar reflexionando en la palabra del Señor a través de nuestra serie basada en las cartas de Juan, la cual hemos titulado ¿Cómo vivir una nueva vida? Convicciones e implicaciones de la vida cristiana. Para ello abramos nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 11 al 24. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 24. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si nos sentimos culpables, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. El día de hoy vivimos en medio de una sociedad que se encuentra muy confundida acerca de lo que es el amor. Estuve leyendo en algunos foros de internet diferentes formas en las que las personas definen el amor y encontré frases como estas, fíjense. Amar es amarte a ti mismo primero para poder amar a los demás. El amor es estar ahí para alguien sin juzgarlo. El amor es cuidarnos a nosotros mismos. Fíjense esta otra. El verdadero amor es nada que quitar y nada que agregar. ¿Se dan cuenta del común denominador de estas definiciones? Para muchas personas, el amor es algo que tiene que ver únicamente con nosotros mismos. Pero realmente esto es el amor. ¿Alguna vez te has preguntado si verdaderamente amas a las personas a tu alrededor? ¿O cómo puedes hacer para amarlas realmente? En esta sección de la primera carta, Juan tiene muchas cosas que decirnos al respecto y de eso estaremos reflexionando esta mañana. El título del sermón es Un amor real y estaremos meditando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, lo que el amor prueba. Punto número 2, lo que realmente es el amor. Y punto número 3, la evidencia del amor. Punto número 1, lo que el amor prueba. Hoy vamos a comenzar analizando este texto a partir del versículo 14. Entonces fíjense lo que dice Primera de Juan 3, versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Fíjense, en estos versículos, San Juan está dándole a sus lectores una serie de contrastes para que ellos puedan darse cuenta si son cristianos o no lo son. Se nos dice que los cristianos son aquellos que ¿qué? Según esos versículos. Que los cristianos son aquellos que aman a sus hermanos. Vean cómo desde el versículo 11 Juan nos recuerda que este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Recuerden que cuando Juan utiliza esta frase desde el principio,
se refiere a las enseñanzas que los apóstoles recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que fuéramos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Aquí podemos ver en este versículo cómo Jesús enseñó que el amor de los unos por los otros era algo fundamental desde el inicio de su ministerio aquí en la tierra. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces vean, Juan desde un principio en estos textos nos está diciendo que lo que el amor prueba es si somos discípulos de Cristo o no. El amarse unos a otros debería de ser el común denominador de los cristianos, ¿están de acuerdo? Debería de ser la forma en la que el mundo se dé cuenta de que somos cristianos. Y para que nos quede más claro el impacto de lo que esto significa, Juan nos dice en el versículo 14 que los que aman a sus hermanos han pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir con esto, Juan? ¿Qué quiere decir con que han pasado de muerte a vida? Debemos de entender esta mañana que mi estado natural y tu estado natural es un estado de muerte, donde naturalmente no podemos amar a las personas, sino que nos amamos más a nosotros mismos. La idea de amar a otras personas es completamente contracultural en nuestros días, ¿están de acuerdo? Ya vimos que para las personas en nuestra sociedad el amor tiene que ver con algo que tiene que ver con nosotros mismos, algo que nos tiene que satisfacer o algo que nos tiene que traer algún beneficio. Hoy el amor para muchas personas es un sentimiento. Hoy el amor para muchas personas es una fantasía novelesca donde pueden cumplir sus sueños y sus deseos más profundos. Hoy tienes que conseguir una relación intensa con alguien, una relación donde puedas sentir una pasión desbordante con alguien por los próximos 50 años de tu vida. Inténtenlo. Para otros, el amor es una relación consensuada, donde el amor es un simple acuerdo entre dos personas que deciden usarse sin ningún compromiso. Y cuando el acuerdo termina, entonces tienen que olvidarse. Cuidado y te enamores en nuestros días. La realidad es que nos damos cuenta de que estamos en medio de una sociedad que no conoce lo que en realidad es el amor, a pesar de que tengamos un día especial en nuestros calendarios para celebrar el amor, que curiosamente es el día de mañana. Pero aquí Juan nos está recordando que un verdadero discípulo de Cristo entiende que el amor no es algo que tenga que ver consigo mismo, que entiende que el amor no es algo que tenga que ver con satisfacer sus propios deseos. Y nos dice que si podemos entender eso, experimentaremos una resurrección, donde pasaremos de un estado de muerte a un estado de vida. Así que otra cosa que el amor prueba es si una persona está viva o está muerta. La primera cosa que el amor prueba es si alguien es cristiano o no es cristiano. La segunda cosa que el amor prueba es si alguien está vivo o está muerto. Vean cómo Juan continúa en el versículo 15. Dice: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Fíjense un momento en el cambio de palabras que está haciendo Juan en estos versículos. En el versículo 14 habla de nuestra incapacidad natural de amar a las personas, pero en el versículo 15 habla de odiar. ¿Qué está diciendo Juan aquí? ¿Qué es lo que está diciéndonos? ¿Será que está diciendo que el no amar a alguien es lo mismo que odiarla? Tal vez pensemos que Juan está exagerando porque a lo mejor no amamos a una persona, pero tampoco significa que lo odiemos, tampoco es para tanto. Probablemente estemos pensando eso. Pero fíjense, para Juan, si no amas a alguien significa que la odias, y eso es lo mismo que asesinarla. Eso es lo mismo que matarla.
A ver, Rodrigo, ahora sí estás exagerando. Yo nunca he matado a nadie. Eso sí es una exageración. Sin embargo, fíjense, esto que está diciendo Juan también lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en su Sermón del Monte. ¿Por qué no vamos a Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22? Aquí Jesús también enseñó acerca de eso. Mateo 5, versículo 21 al 22, fíjense lo que dice. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien idiota? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien estúpido? Creo que nadie de nosotros podría salir libre de estas acusaciones, ¿están de acuerdo? Nadie de nosotros. La condición natural de nuestros corazones es la muerte. Y es fácil darnos cuenta de eso. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que deseaste que alguien desapareciera? Tal vez mientras estabas de vacaciones y tu jefe se le ocurrió marcarte para pedirte algo del trabajo. Tal vez quisiste que desapareciera en ese momento tu jefe. ¿Qué tal cuando a alguien se le ocurrió contradecir alguna de tus maravillosas ideas? Para Jesús no es una exageración el equiparar el odio con asesinar a alguien. A Cristo le preocupa lo que pasa en nuestro corazón. Fíjense lo que es odiar. Odiar es el deseo de que otra persona no estuviera ahí. Es el rechazo a reconocer sus derechos como persona. Es el deseo de herirla o finalmente matarla. Si odio a alguien, no soy diferente a un homicida. Esas son palabras muy fuertes. Pero fíjense, la gran diferencia entre odiar y asesinar es la acción externa de quitarle la vida a alguien, pero lo que pasa en nuestro corazón es exactamente lo mismo. La única razón por la cual ninguno de nosotros ha matado a alguien no es porque seamos buenas personas. Es porque tenemos miedo a las consecuencias de nuestros actos. Es porque tenemos miedo de ser llevados presos, o es que tenemos miedo a la vergüenza pública. La cuestión no está en lo que hacemos, sino en lo que haríamos si tuviéramos la oportunidad y la libertad de hacerlo. Por eso en el Sermón del Monte Jesús equiparó el asesinato con el adulterio. Lo mismo pasa si le eres infiel a tu esposa, a que si te la pasas fantaseando con otras personas que no son tu esposa. Lo que importa es lo que pasa en tu corazón. Desde luego que el odio no causa el mismo daño que el asesinato, ¿están de acuerdo? Las personas prefieren que las odies a que las mates. Pero ante Dios, odiar a alguien es lo mismo que asesinarla. Y Juan nos recuerda que un asesino, fíjense, no tiene vida eterna. Entonces fíjense otra cosa que el amor prueba. El amor prueba lo difícil que es amar a los demás. El amor prueba el corazón homicida que tenemos. Tal vez hoy al ver tu corazón puedas darte cuenta del odio y el rencor que hay en él. Pero para Dios el amarnos los unos a los otros no es algo trivial, tampoco es algo opcional, es algo fundamental y eternamente importante. El amarnos los unos a los otros es un tema, es una cuestión de vida o muerte. Entonces, si el amor es tan importante para nosotros y nuestra sociedad se encuentran tan confundidas acerca de lo que realmente es el amor, necesitamos desesperadamente saber qué es el amor para poder practicarlo. Punto número 2, lo que realmente es el amor. Aquí San Juan nos ayuda a entender lo que es el amor y nos da dos contrastes. El primero nos muestra lo que no es el amor y el segundo nos muestra lo que sí es el amor real.
Para explicarnos lo que el amor no es, Juan pone como ejemplo a Caín. Vea lo que dice el versículo 12. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Caín es un ejemplo de una vida de odio. Cuando hablamos acerca de la historia de Caín, es hablar acerca del primer asesinato en la Biblia. ¿A quién asesinó Caín? A su propio hermano. De acuerdo a la historia que se nos narra en Génesis 4, Caín y su hermano Abel presentaron ofrendas ante el Señor. Sin embargo, la historia nos narra que la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios y la de Caín no. Esto causó mucho enojo en Caín, un enojo que después se transformó en odio, que después se transformó en un deseo homicida y terminó matando a su propio hermano. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no? ¿Cuál fue la razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Qué piensan? Muchas personas a lo largo de la historia han concluido que la razón por la cual Dios escogió la ofrenda de Abel fue porque la ofrenda de Abel estaba hecha de los primogénitos de su ganado, estaba hecho de animales, y la ofrenda de Caín estaba hecho de frutos y de vegetales. Entonces muchas personas piensan que esta es la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero esa fue la verdadera razón. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Hebreos 11, versículo 4. Aquí se nos explica la verdadera razón por la cual la ofrenda de uno fue aceptada y la del otro no. Fíjense lo que dice Hebreos 11, versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Cuál fue la gran diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Que la ofrenda de Abel fue hecha con fe. ¿Pero fe en qué? ¿En qué tenía su fe puesta Abel? ¿En que su ofrenda era mucho mejor a la de su hermano? ¿Que sus animalitos se veían más bonitos que los vegetales y los frutos de su hermano? ¿En eso tenía puesta su fe Abel? Entonces, ¿en qué tenía puesta su fe Abel? Fíjense, Romanos 10, versículo 17 nos recuerda que la fe viene por el oír la buena noticia acerca de Cristo. La única fe que puede agradar a Dios es la fe que tenemos en las buenas noticias de Cristo. ¿Pero acaso Abel había escuchado acerca de las buenas noticias de Cristo? ¿Dónde había escuchado Abel acerca de estas buenas noticias? No, la historia de Jesús y su ministerio aquí en la tierra pasaron muchos años después de la historia de Caín y Abel. ¿Dónde pudo haber escuchado acerca de las buenas noticias de Cristo Abel? Seguramente su padre Adán le contó la historia cuando él y su esposa desearon ser iguales a Dios. Y ese deseo los llevó a la desobediencia. Y a causa de esa desobediencia, el pecado y la maldad entraron en el mundo. Pero seguramente también le contaron a Abel que Dios, en lugar de eliminarlos, como era justo que los hiciera, como era justo que los eliminara, porque eso era lo que tenía que haber hecho, en lugar de eso, les mostró su gracia. Y les prometió que algún día un hijo de Eva vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y con ello terminaría con las consecuencias que el pecado y la maldad han traído a nuestras vidas. Abel presentó su ofrenda poniendo su confianza en Dios, en que Dios haría todo lo necesario algún día para salvarlo, y en fe en esa salvación que Dios algún día le ofrecería, presentó una ofrenda más agradable que la de Caín. Sin embargo, Caín tenía su confianza puesta en sí mismo. Él quería ganarse la salvación por él mismo, él quería agradar a Dios por sus propios medios y por sus propias fuerzas.
Esa fue la gran diferencia por la cual Dios aceptó la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel y la de Caín no. Creo que este es un buen momento para preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos o por qué decimos lo que decimos. Lo que hacemos o lo que decimos es en respuesta a escuchar las buenas noticias acerca de Cristo. Lo que hacemos o lo que decimos es en respuesta a las buenas noticias del Evangelio. O lo que hacemos y lo que decimos, lo hacemos para intentar manipular a Dios y que Él nos dé lo que nosotros queremos. Si lo que haces o lo que dices tiene que ver con lo segundo, entonces estás en riesgo de ser como Caín, que sintió una envidia y unos celos asesinos por su propio hermano que lo llevaron a terminar con su vida. Ahora fíjense lo que dice el versículo 13 de la primera carta de Juan, capítulo 3. Dice, así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. La actitud de Caín representa la actitud de la humanidad en general en contra de Cristo. Caín odiaba a Abel por la misma razón que el mundo odia a Cristo. Cristo pone en evidencia el pecado que hay en el mundo y revela su verdadera naturaleza, lo cual es muy amenazante para muchas personas. ¿A quién de ustedes les gusta que les digan que está mal? ¿A quién de ustedes les gusta que les hagan ver sus errores? Creo que a nadie nos gusta eso. Muchas veces cuando la maldad y el pecado que hay en nuestros corazones quedan al descubierto, reaccionaremos con agresividad. No queremos que esa maldad, no queremos que el pecado que hay en nuestros corazones, no queremos que las razones por las cuales hacemos lo que hacemos salga a la luz. Y entonces intentaremos cubrir esa desnudez con agresividad. Quizá al día de hoy tú pienses que el cristianismo es el mayor problema de la sociedad. Y puedo entender por qué piensas así. La verdad es que a nadie le gusta que la maldad de su corazón sea confrontada y que ésta salga a la luz. Y eso es justamente lo que hace Cristo con cada uno de nosotros. Por eso tal vez piensas que si el cristianismo no existiera, el mundo sería un mejor lugar. Porque es mucho más fácil eliminar aquello que amenaza nuestra libertad y nuestros deseos que arrepentirnos de ellos. Para Caín era mucho más fácil eliminar a su hermano Abel que arrepentirse de lo que en verdad estaba sucediendo en su corazón. Vean cómo expresa esta realidad el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 3, versículos del 19 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente, ¿qué? Amó más que la oscuridad que la luz, porque sus acciones, ¿qué? Eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Los seres humanos, lamentablemente, esa es la condición natural de nuestro corazón. Preferimos más la oscuridad de nuestro corazón egoísta que la luz que Cristo viene a ofrecernos en su evangelio. Pero ahora fíjense, hay algo que me llama muchísimo la atención acerca del relato de Caín y Abel, y me gustaría que fueran rápido a sus Biblias, a Génesis capítulo 4. Pero fíjense, cuando Caín estaba molesto por la forma injusta que él pensaba que lo había tratado Dios, el Señor mismo se acerca y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Fíjense lo que dice Génesis 4, versículos 6 al 7. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjense, Dios se acerca a Caín. Dios lo busca y le hace saber que no todo está perdido. Que si deja de poner su confianza en sí mismo, si deja de buscar su autosalvación por sus propios medios y decide dejar de confiar en Él para confiar en Dios, entonces Él sería aceptado.
Si ponía su fe en Dios, entonces podría dominar el pecado en lugar de que el pecado lo dominara a él. La vida de Caín es un ejemplo de lo que pasa cuando nuestros corazones son dominados por el pecado. Cuando te sientas enojado o sientas envidia por alguien más, es un buen momento para que te preguntes, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué sientes tanta envidia? ¿Por qué sientes tantos celos? Cuando nos encontremos cara a cara con la realidad y la verdad, como en el caso de Caín, solo podemos tomar una de dos decisiones: arrepentirnos y poner de nuevo nuestra esperanza en Cristo y solamente en Él, o destruir lo que nos pone en evidencia. Solo tienes esas dos opciones: o te arrepientes y vuelves a poner tu confianza en Cristo, o destruyes todo aquello que te pone en evidencia. Y esto está hermoso. Si pones tu fe en Cristo, entonces tú puedes hoy dominar el pecado en lugar de que el pecado te domine a ti. Aquellos que han pasado de un estado de muerte a vida tienen el poder de dominar el pecado que hay en nuestros corazones. Si tu fe está puesta en Cristo, vas a poder dominar el pecado en tus corazones en lugar de que el pecado te domine a ti. Si el día de hoy piensas más en tu propio beneficio o en tu propia satisfacción, entonces estás más cerca de convertirte en un asesino. Y podrás hacerlo incluso a las personas más cercanas a ti. Caín mató a su propio hermano. Pero fíjense, ahora Juan nos da otro ejemplo para que podamos entender lo que sí es el amor verdadero. Fíjense lo que dice 1 de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Vean el gran contraste entre Jesús y Caín. Caín le quitó la vida a su hermano porque lo odiaba y su vida lo estorbaba. Sin embargo, Cristo no nos necesitaba. Y aunque no nos necesitaba, Él nos buscó. Él se entregó y puso su propia vida por nosotros. El verdadero amor no tiene nada que ver con nosotros mismos, con nuestros beneficios. El verdadero amor tiene que ver con el bienestar de la otra persona. Fíjense, la vida de una persona es su posesión más valiosa, ¿están de acuerdo? Quitarle la vida a alguien, asesinar a alguien es el mayor pecado que puedes cometer contra alguien, pero dar la vida por otra persona es la muestra más grande de amor que existe. Eso sí es un amor real. Para la humanidad en general es imposible amar a las personas de forma sacrificial. Normalmente amamos o aparentamos amar a las personas si eso nos beneficia de alguna o de otra forma. Pero ahora, gracias a Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección, nos resucita junto con Él de muerte a vida para que podamos amar realmente a otras personas. Ahora, gracias a Cristo, estás capacitado para poder amar verdaderamente a tu esposa, para amar verdaderamente a tu esposo, para amar verdaderamente a tus hijos, para amar verdaderamente a tus padres, para amar verdaderamente a tus hermanos, para amar verdaderamente a la iglesia, para amar verdaderamente a las personas que te rodean, para amar a tu vecino. Gracias a Cristo es que ahora estás capacitado para amar a todas las personas que te rodean. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes amar a otras personas sin buscar tu beneficio? De la misma forma que Abel, poniendo tu confianza en el gran amor que Cristo te ofrece. Jesús fue a la cruz porque te amó. Fíjense, el amor no se define en la Biblia como un sentimiento, como una gran pasión o como el deseo incontrolable de estar con alguien. El amor se define como la voluntad de hacerle bien a una persona, de buscar lo bueno para los otros y hacer todo lo que está en nuestras manos para bendecir a los que nos rodean, aunque eso no nos traiga ningún beneficio inmediato. Cristo, a través del Evangelio, nos demostró que el amor no tiene nada que ver con lo que sentimos, sino con lo que debemos hacer.
Entonces ya vimos que el amor prueba lo imposible que es para nosotros amar verdaderamente a las personas. Pero ahora, gracias a la obra de Cristo, es que somos capacitados para amar de una forma real a los demás. Punto número 3, la evidencia del amor. Ahora fíjense, a todos los cristianos nos gusta Juan 3:16, ¿están de acuerdo? Nos encanta, hasta nos sabemos Juan 3:16 de memoria. Pero, ¿cuántos de ustedes le prestan atención a Primera de Juan 3:16? Nos encanta y nos emociona reflexionar acerca del amor que Dios nos mostró a través de la persona de Jesús. Pero Primera de Juan nos recuerda que ahora nosotros estamos capacitados para compartir ese amor sacrificial a los demás. Cristo no solamente habló de su amor por nosotros, Cristo demostró su amor. Él vino a vivir la vida que tú y yo somos incapaces de vivir y a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. Cristo no solamente habló de su amor, Él lo demostró con su vida. La evidencia del amor cristiano no está en decir en voz alta o en redes sociales que amas a la iglesia o que amas a tu esposo o a tu esposa. La verdadera evidencia está en ayudar silenciosamente, sin que nadie te vea, sin encontrar ningún beneficio a las personas que más lo necesiten. Vean cómo lo dice Juan en el versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Alguna vez escuché que lo contrario del amor no era el odio, era la indiferencia. Y si lo piensan bien, para que tú puedas odiar a alguien, debe de haber una pasión, un deseo, un interés por la otra persona que te lleve a desear odiarla. Sin embargo, la indiferencia implica que no hay ningún interés en si la persona vive o muere, nos da completamente igual. Un matrimonio donde ya no hay amor no es aquel matrimonio que se caracteriza por el odio, sino es aquel matrimonio que se caracteriza por la indiferencia. Tristemente, el día de hoy hay muchas personas que viven juntas, pero ya no son un matrimonio, ya ni siquiera duermen juntas. Viven en el mismo lugar por comodidad o por conveniencia, pero ya hay una completa indiferencia del uno por el otro. Entonces fíjense, lo que San Juan nos está explicando aquí es que no es necesario odiar a una persona para darnos cuenta que el amor de Dios no está en nosotros. Con el simple hecho de ignorarla, con el simple hecho de ser indiferente ante alguien, eso implica que somos culpables de pecado. Es una realidad que no todos nosotros tendremos la oportunidad de dar la vida por nuestros hermanos. Sin embargo, todos nosotros tenemos diferentes oportunidades de demostrar el amor que Cristo nos ha ofrecido. El versículo 17 dice que si tenemos suficiente dinero para vivir bien, debemos ayudar a las personas en necesidad. Y aquí la pregunta que seguro se están haciendo es, ¿cuánto dinero es suficiente para vivir bien? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Sam? La respuesta a esta pregunta es relativa para cada uno de nosotros, ¿están de acuerdo? Pero San Juan con este ejemplo nos está mostrando lo difícil que es para nosotros amar sacrificialmente a las demás personas. Desprendernos de nuestro dinero no nos gusta, preferimos acumular riqueza porque pensamos que eso nos da cierta seguridad. Si nuestra seguridad está en el dinero, desde luego que nuestra seguridad no estará en Cristo y por lo tanto no podremos ayudar a las demás personas. Lo único que nos puede motivar a poder desprendernos de nuestro dinero y ayudar a los más necesitados es ver a Cristo de nuevo. Ver que Él siendo rico se hizo pobre. Ver que Él teniéndolo todo vino a no tenerlo nada por amor, por ti, por mí. El ver esta obra perfecta hecha por nosotros es lo único que nos puede motivar a amar sacrificialmente a las demás personas. Sin embargo, ayudar a los hermanos en necesidad no está limitado solamente a términos de dinero o de formas materiales. A lo mejor dices, bueno, yo no tengo dinero, esto no es para mí, yo no tengo que ayudar a los hermanos. No necesitas tener dinero para ayudar a los demás.
Podemos sacrificar otras cosas que también son importantes para nosotros en beneficio de otras personas. Por ejemplo, nuestro tiempo. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan una amistad, que necesitan ser escuchadas, que necesitan un consejo, que necesitan simplemente salir del tiempo de soledad en el que se encuentran. Si tú vas a ofrecer tu amistad a alguien, si tú vas a pasar el tiempo con alguien, eso implica un sacrificio de tiempo, ¿están de acuerdo? No necesariamente necesitamos dinero para ayudar a los demás. A veces también lo que necesita la otra persona es disciplina. Fíjense lo que estoy diciendo. Amar a otro hermano de forma sacrificial implica disciplinarlo. El Señor no nos disciplina porque nos odie o porque le guste fastidiarnos, sino porque nos ama mucho. Y ese amor que Él tiene por nosotros no le permite ser indiferente ante lo que pasa en nuestras vidas. Y entonces Él usa la disciplina como una manera de mostrarnos su amor. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A mí me cuesta muchísimo que me disciplinen, me cuesta muchísimo que me hagan darme cuenta de mis errores. Y cuando lo hacen, me enojo muchísimo y tengo un deseo profundo de mostrarle a la otra persona que está equivocado. Sin embargo, amar verdaderamente a alguien implica hacerle ver sus errores en amor. Fíjense, el no corregir a alguien no significa que lo amamos. Significa todo lo contrario. Significa que nos amamos más a nosotros mismos. Muchas veces no corregimos a alguien, llámese nuestros hijos, llámese a alguien de nuestro trabajo, llámese a alguien de la iglesia, lo que sea. Muchas veces no corregimos a alguien por temor a que esa persona nos deje de querer o que le dejemos de caer bien a cierta persona. El no disciplinar a alguien no muestra amor hacia la otra persona, muestra amor hacia quién, hacia nosotros mismos. El amor de Cristo es lo único que puede motivarnos a amar verdaderamente a los demás, a un punto que tener que sacrificarnos a nosotros mismos. Vean lo que dice el versículo 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. No sé ustedes, pero yo al leer estos dos versículos no puedo evitar recordar la frase del reformador Martín Lutero. ¿Se acuerdan de esta frase? ¿Qué decía Martín Lutero? Decía que somos salvos solamente por la fe, pero que esta fe no viene sola. Somos salvados únicamente por la fe, pero esta fe se demuestra. Si realmente tienes una fe verdadera, esto se verá reflejado en tus acciones. La fe que tenemos en Cristo no es solamente un concepto que vive en nuestras mentes. Si es así, solamente serán palabras huecas que sabemos repetir de memoria. La fe que tenemos en Cristo debe permear nuestros corazones de tal manera que afecte nuestras voluntades y deseemos poner nuestra vida en servicio a los demás. Si tu fe realmente está en Cristo y ves el amor, el servicio, el perdón que te ha ofrecido en Cristo, no hay forma en que tú no desees ofrecer de ese amor, de ese servicio y de ese perdón a las demás personas. No hay forma. Si no tienes ese deseo, es que probablemente no has comprendido el amor que Cristo te ofreció al ir a la cruz. ¿Es difícil practicar este tipo de amor? ¿Es difícil practicar este tipo de amor sacrificial? Es dificilísimo. A Cristo le costó la vida. Pero Él lo hizo pensando en los grandes beneficios que traía su salvación. Y estos beneficios no eran para Él. Vuelvo a decir, Cristo, Dios, en la Trinidad no necesitaba nada de nosotros. Sin embargo, Él decidió dejar su gloria. Él decidió venir a este mundo, humillarse, tomar la forma de humano, que le cambiaran los pañales, tener que respirar el polvo de esta tierra, venir a nuestra vergüenza, venir a nuestra bancarrota espiritual para adoptarte como un hijo suyo, para perdonarte,
para salvarte, para vivir una vida eterna a su lado, donde podrás experimentar su bondad, su paciencia, su amor, su gracia, su gloria. Todos los beneficios del amor verdadero son beneficios para la otra persona. Y fíjense de esto hermoso. Si realmente nosotros comprendemos el amor de Cristo y ofrecemos amor a las demás personas, esto también traerá excelentes beneficios para nuestras vidas. Me gustaría que termináramos este sermón reflexionando en ellos. Vean lo que dice el versículo 20. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Entonces, el primer beneficio de amarnos los unos a los otros de una manera sacrificial es ser libres de la culpa. El pecado que hay en nosotros no nos permite tomar decisiones 100% puras todo el tiempo. ¿Están de acuerdo? Nunca vamos a amar correctamente a las personas. Si esperamos que algún día todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas van a ser 100% puras, si vamos a esperar a que amemos de una manera 100% pura a las otras personas, ¿cuándo vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a amar a alguien? Nunca. El pecado va a estar en nosotros hasta que Cristo venga. Tal vez al escuchar este mensaje te sientas abrumado ante todo lo que Juan nos explica en estos versículos acerca de lo que es el amor, y tal vez estés angustiado preguntándote: oye, ¿en verdad amo a las personas? ¿En verdad soy una buena persona? ¿En verdad los amo porque me conviene? ¿Los amo? ¿Por qué los amo? ¿Por qué hago esto? Pero fíjense esto hermoso que nos dice aquí Juan en estos versículos. No debemos de angustiarnos en pensar las verdaderas motivaciones por las cuales ayudamos a los demás. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe los sentimientos que hay en Él. Si has comprendido el Evangelio, Él se dará cuenta de esto. Y entonces, al comprender el Evangelio, naturalmente encontrarás formas de ayudar a tu prójimo cuando se te presente la oportunidad de hacerlo. No para intentar autosalvarnos, no para intentar obtener la salvación, sino que en respuesta a la gran salvación que Cristo te ha ofrecido. El segundo beneficio son las oraciones contestadas. Vean lo que dice el versículo 22. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Esto no significa que debemos servir sacrificialmente a los hermanos como una forma de intentar manipular a Dios para que nos dé las cosas que nosotros queremos. Esto, fíjense, lo que quiere decir es que si amamos verdaderamente a nuestros hermanos, esto se verá reflejado en una vida de oración. Ya les hemos dicho que nuestro servicio más importante durante toda la semana es nuestra reunión de oración. A través de la oración ponemos en práctica lo que significa amarnos los unos a los otros. A través de la oración es un servicio que presentamos ante el Padre, poniendo las peticiones de otras personas para su beneficio. Y tenemos la seguridad de que Él nos escucha y de que está atento a nuestras peticiones. En verdad, no se pierdan esta gran bendición de participar en estas reuniones de oración. Los que participamos en ellas hemos sido testigos de cómo el Señor responde nuestras oraciones conforme a su perfecta voluntad. Si amamos a nuestros hermanos, estaremos seguros de que nuestros deseos y oraciones estarán en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir estos versículos. Y finalmente, el tercer beneficio es que permaneceremos en comunión con Dios. Vean lo que dice el versículo 23. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Hoy debes de recordar que si tú has puesto tu confianza en la obra de Cristo, es porque el Espíritu Santo vive en ti y te capacita para poder amar verdaderamente a las personas a tu alrededor. Gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo, todos nosotros hemos sido salvados de nuestra locura. Todos nosotros hemos sido salvados de nuestro egoísmo. Todos nosotros hemos sido salvados
de nosotros mismos. Oremos para que podamos recordar las buenas noticias del amor real que Dios nos ofreció en Cristo. Y deseemos ofrecer de este amor y de este servicio a las personas que nos rodean. Vamos a orar. Señor, reconocemos, Padre, el egoísmo que hay en nuestros corazones. Reconocemos que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos tiene que ver con nosotros, con nuestro beneficio, Señor. Padre, gracias por darnos la muestra de lo que es el amor real. Gracias por venir a rescatarnos, aunque eso no te beneficiara inmediatamente. Gracias por hacerlo todo, por salvarnos. Gracias por venir, Padre, a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Gracias por amarnos de esta forma tan real, de esta forma tan verdadera, de esta forma tan pura. Señor, no comprendemos el amor que tú nos tienes. No podemos corresponder el amor que tú nos has mostrado en Cristo, Señor. Pero Padre, gracias. Gracias por rescatarnos. Que este amor, Señor, que tú nos has mostrado nos permita vivir una vida en amor por otras personas. Que sacrifiquemos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo, Señor. Nuestros talentos, nuestros dones, Señor. No solo para nuestro beneficio, Señor, sino en beneficio de las demás personas, Señor. Ayúdanos a amar a las otras personas, Señor, sin egoísmo, Padre. Te necesitamos, Padre, te necesitamos para eso. Necesitamos que tú sigas cambiando nuestros corazones, Señor. Y esta mañana venimos aquí, Señor, suplicándote, Padre, que no nos permitas destruirnos a nosotros mismos al conseguir las cosas que queremos, Señor. Padre, sigue oponiéndote a nuestros planes. Sigue mostrándonos que lo único que necesitamos es a Cristo, Señor. Y que ahí podamos encontrar nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra confianza, nuestra mayor esperanza, Señor. Y que en respuesta a eso, Padre, podamos amar realmente a nuestros hermanos, Padre, a las personas afuera, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Gracias, Padre, porque este amor nos capacita. Gracias porque este amor es tan real, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.